Luca, viste que hay dos hermanas en Instagram que publican todo de su vida, ¿verdad? Y vos si no podemos hacer eso, ¿no? No, ¿Mm? mi vida aburrida. Ellas comen mucho y yo la otra le hace comida. La otra no ve eso. Muy buen día, ¿me escuchan en aula uno? La gente que le quiere ver su... ¿Me pueden escuchar Buen en día, aula doctor. uno? Hola, doctor, si se le escucha. Ya, muchas gracias. Hoy vamos a concluir esta parte de la unidad 4 que estamos dedicando al estudio de la bioenergética y la introducción al metabolismo y su regulación. Ciertamente vamos como dos sesiones por detrás de lo esperado en el desarrollo del cronograma, pero definitivamente es muy importante que estos conceptos que son generales y vamos a aplicarlos en el resto del curso queden expuestos con claridad, ¿verdad? Sin ir apresuradamente. Luego podemos recuperar ese tiempo. Hasta ahora hemos visto dentro de lo que es el proceso de obtención y consumo de energía. Hemos visto este esquema varias veces. Los procesos biológicos, muchos de ellos requieren energía, como dijimos, la biosíntesis, el transporte activo, la contracción muscular, la termogénesis, la amplificación de señales, el metabolismo de sustancias extrañas. Y esa energía la provee fundamentalmente ATP de manera inmediata. Pero el ATP, como hemos visto, se utiliza en esos procesos que emanan energía y se degrada parcialmente, debiendo reciclarse. Y ese reciclado, lo que llamamos fosforilación de ADP, precisa una fuerza impulsora. Y esa fuerza impulsora procede de aquellos procesos que liberan energía y están asociados fundamentalmente con el catabolismo. Y el catabolismo está íntimamente vinculado con las reacciones de oxidación. Si bien hemos visto que existe una modalidad llamada fosforilación a nivel de sustrato, que para convertir ADP en ATP no requiere inmediatamente un proceso de oxidación, sí requiere moléculas ricas en energía. Moléculas ricas en energía que son sintetizadas o obtenidas gracias a que existen reacciones metabólicas en las cuales hay oxidación de sustrato. Por tanto, hoy vamos a dedicar la atención sobre todo a los procesos oxidativos y al análisis de las características de los combustibles celulares. Pero antes de hablar de oxidación, quiero hacer una breve mención a las fases del metabolismo. Ayer comentábamos que una diferencia importante en cuanto a la manera biológica de obtener energía a partir del proceso oxidativo en comparación con el proceso de obtención de energía, por ejemplo, en un motor de combustión interna, se basa en el hecho de que la oxidación en el medio biológico se realiza por etapas.
Y esto constituye lo que denominamos fases del metabolismo. Como ya mencionamos, el mantener las funciones celulares requiere un flujo constante de energía. Y esa energía en nuestro cuerpo procede finalmente. Por favor, no confundan. Estoy hablando de finalmente, es decir, lo que verdaderamente libera energía de manera genuina, podríamos decir autónoma, en nuestro organismo es la oxidación de combustibles celulares, fundamentalmente los ácidos grasos y la glucosa. Estos combustibles pueden proceder de la dieta, es decir, de lo que comemos, también pueden proceder de nuestros depósitos. Si proceden de los depósitos, antes de ser oxidados, y así como la mayoría de los que proceden de la dieta, deben experimentar hidrólisis. Por ejemplo, si consumimos almidón o movilizamos el glucógeno en nuestro hígado, primero tiene que ser hidrolizado antes de poder aprovechar oxidativamente las moléculas de glucosa. Si vamos a utilizar triacilgliceroles de la dieta o triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo, primero tendrán que ser hidrolizados para liberar los ácidos grasos que a continuación experimentarán oxidación. Bien. Para optimizar la conversión energética a ATP, el metabolismo se desarrolla por etapas. Entonces, esas etapas del metabolismo son 3. La primera se llama, es una etapa llamada polimérica, donde se inicia con la hidrólisis de aquellas sustancias que van a ser nuestros almacenes de combustible o lo que recibimos en la dieta. La hidrólisis hace disponibles monómeros oxidables, entiéndase, monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos. Si bien los ácidos grasos no nos forman polímeros, pero vamos a considerarlos moléculas simples oxidables. En una segunda etapa, esos monómeros, de vuelta, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, se van a oxidar parcialmente. Como hay oxidación parcial, la posibilidad de obtener ATP es muy limitada. Entonces, ¿para qué sirve esa segunda etapa? Sirve para generar intermedios metabólicos como son acetil-CoA y alfa-cetoácidos que van a ser oxidados de manera intensa en lo que llamamos metabolismo intermedio. Ahí se van a oxidar completamente hasta dióxido de carbono. Y como la oxidación del carbono es total, ahí sí hay una liberación muy grande de energía que se aprovecha de manera masiva en la fosforilación de ADP. Definimos entonces una fase macromolecular. Está caracterizada por la conversión de polímeros biológicos y los lípidos en sus monómeros por hidrólisis, y aquí no hay asociada una fosforilación de ADP. Pregunto, ¿la fase macromolecular es endergónica o exergónica? Atendiendo que las reacciones son de hidrólisis. Exergónica. Pero no hay producción de ATP. Entonces, ¿dónde se va la energía? Correcto, forma de calor. Aquí no hay trabajo químico asociado. En la fase monomérica convertimos los monosacáridos en moléculas más sencillas, por ejemplo, de glucosa a piruvato, de ácidos grasos a acetilcoenzima A, de aminoácidos a cetoácidos. Son compuestos que se generan con un carácter estructural más simple. Hay una limitada oxidación del carbono y por lo tanto va a haber limitada producción de ATP. Y aquí viene algo muy importante. En la fase monomérica, solamente a partir de los monosacáridos vamos a obtener
por fosforilación a nivel de sustrato. Solo a partir de los monosacáridos, podríamos decir, solo a partir de glucosa, teniendo en cuenta que glucosa es el monosacárido que circula en los fluidos biológicos todo el tiempo. Podríamos decir entonces que la fase monomérica es de oxidación parcial, preparando los sustratos para la oxidación completa, que se da en lo que se llama metabolismo intermedio. En el metabolismo intermedio vamos a convertir esos intermedios metabólicos, como son piruvato, acetil-CoA, malato, fumarato, etc., en dióxido de carbono. Esa oxidación completa va a acompañarse obviamente por una gran liberación de energía que está asociada a la producción de ATP, pero ya mediante fosforilación oxidativa. Y tenemos el esquema que representa esas tres fases: la fase macromolecular, ¿verdad? Por ejemplo, pasando de carbohidratos complejos a glucosa, de lípidos a ácidos grasos y glicerol, de proteínas a aminoácidos, donde solo hay hidrólisis. La fase monomérica, donde los compuestos más simples se convierten en intermedios, como piruvato, acetil-CoA y otras moléculas, donde hay oxidación parcial. Y de vuelta quiero resaltarles que solo en esta fase hay producción de ATP asociado al metabolismo de glucosa, no de los ácidos grasos y tampoco de los aminoácidos. Para dar lugar a la oxidación total que se da en lo que llamamos metabolismo intermedio, fundamentalmente alimentando con acetil-CoA el ciclo del ácido cítrico, donde el carbono, ya sea procedente de la glucosa, procedente de los esqueletos carbonados de aminoácidos o de los ácidos grasos, termina oxidándose para producir dióxido de carbono. Aquí sí hay una liberación enorme de energía que se conserva en forma de transportadores reducidos. Es decir, los procesos oxidativos necesitan agentes oxidantes. Nuestras principales oxidaciones son deshidrogenaciones, por lo tanto utilizan NAD mayoritariamente y FAD, con lo cual se van a producir sus formas reducidas NADH y FADH2. Estas formas reducidas de los transportadores van a ser reoxidadas en la cadena transportadora de electrones, liberando una gran cantidad de energía que se aprovecha para la síntesis de ATP o fosforilación de ADP mediante la fosforilación oxidativa. Queda claro entonces que los procesos de oxidación son vitales para nosotros, para los organismos que somos organotróficos, que utilizamos fuente de energía química, no luz, para impulsar nuestro metabolismo. Necesitamos de las reacciones de oxidación. Las reacciones de oxidación en los organismos tienen dos grandes fines metabólicos. El primero, y definitivamente el más importante, es liberar la energía del carbono de los sustratos. Liberar energía del carbono de los sustratos significa oxidar átomos de carbono. Y oxidar átomos de carbono equivale a retirarle. ¿Qué le estamos retirando al átomo de carbono? ¿Qué le estamos sacando? Electrones. Muy bien. Este es el principal objeto de las oxidaciones. Pero también hay un objetivo, podríamos llamar secundario, pero pasa a ser muy importante también, que es transformar sustratos con fines sintéticos o de detoxificación. Dependiendo de cuál sea el fin de la reacción de oxidación, vamos a tener distintos tipos de oxidaciones. Aquellas reacciones de oxidación que tienden a liberar energía están catalizadas por enzimas llamadas deshidrogenasas, que son las más numerosas, y las oxidasas. En el segundo grupo encontramos reacciones catalizadas por oxigenasas,
tanto monooxigenasas como dioxigenasas y las peroxidasas. Las deshidrogenasas son enzimas que catalizan reacciones de oxidación sin la participación de oxígeno, utilizando transportadores, o si quieren más correctamente, agentes oxidantes como FAD, flavina, adenina, dinucleótido, o NAD, nicotinamida, adenina, dinucleótido. Estas son las principales reacciones del metabolismo oxidativo. Aquí tenemos un ejemplo. Beta-hidroxibutirato, que es lo que llamamos un cuerpo cetónico, se oxida por la acción de NAD para dar acetoacetato, produciendo NADH más protón. Insisto, las reacciones de deshidrogenación son las reacciones mayoritarias del metabolismo oxidativo y siempre son es el conjunto de reacciones con los cuales se empieza a oxidar algo. Estamos hablando de oxidación. Por otra parte, para liberar energía también recurrimos a las oxidasas. Estas son enzimas que catalizan reacciones de oxidación con oxígeno, pero con una característica importante: oxidan al sustrato, pero no se incorporan al sustrato. Por tanto, son oxidasas, pero no oxigenasas. Y podríamos verlo en este ejemplo aquí. SH2 representa un sustrato reducido. Este sustrato, en presencia de oxígeno molecular y una oxidasa, ¿qué le pasó al sustrato? A ver, si era SH2 y ahora es S, ¿qué experimentó el sustrato? Oxidación. Oxidación. Pero como participa oxígeno, no vamos a decir que fue una deshidrogenación. ¿Qué le pasó a la molécula de oxígeno? Con estado de oxidación 0 pasó a formar peróxido de hidrógeno con estado de oxidación 1 negativo. Entonces, el sustrato se oxidó y el oxígeno se redujo. Las otras reacciones de oxidación, de las cuales en este punto nos vamos a ocupar muy poco, son aquellas que no están vinculadas a la obtención de energía directamente. Y son las catalizadas por oxigenasas. Son reacciones donde se oxida con oxígeno, pero se lo incorpora al sustrato. Por eso no solamente hay oxidación, sino oxigenación. Por ejemplo, aquí tenemos un sustrato que luego emerge como un sustrato hidroxilado. Ya hemos visto ejemplos de esta reacción. ¿Me podrían recordar uno? Exacto. En la síntesis de colágeno, la hidroxilación de prolina o de lisina están catalizadas por monooxigenasas. Monooxigenasas porque solo uno de los átomos de la molécula de oxígeno ingresa al sustrato y el otro aparece en forma de agua. También se le llama oxigenasas de función mixta. También dentro de la categoría de oxigenasas tenemos las dioxigenasas. Estas incorporan en el sustrato los dos átomos de la molécula de oxígeno. Esto les parece que va a ser acompañado por una oxidación fuerte o débil del sustrato. Si se introducen los dos átomos de una vez. A ver, ¿fuerte o débil? Fuerte. Y hay muy pocas reacciones catalizadas por dioxigenasas en el metabolismo, así que no
no hay que esforzarse mucho después por recordarlas. Fíjense que las dioxigenaciones son tan enérgicas que llegan a romper anillos aromáticos. Recordemos que los anillos aromáticos son muy estables, pues por medio de reacciones catalizadas por dioxigenasa, esos sistemas aromáticos se pueden abrir. Dentro de este grupo de las reacciones de oxidación que no están vinculadas a la obtención de energía, tenemos las reacciones catalizadas por peroxidasas que usan peróxido como sustrato. Este par de tipos de reacciones, las catalizadas por oxigenasas, es decir, las oxigenaciones y las peroxidaciones, se usan para procesos de biotransformación. Por ejemplo, las oxigenasas participan en la síntesis de los ácidos biliares, de las hormonas esteroides, y también usamos este tipo de reacciones para detoxificación. Por ejemplo, volver más soluble en agua una droga mediante el agregado de un grupo hidroxilo, o para detoxificar peróxidos que tienen un efecto agresivo sobre las membranas y otras estructuras. ¿En qué usamos el oxígeno en las células? La mayor parte del oxígeno se utiliza a nivel mitocondrial. Hay una pequeña parte del oxígeno que se utiliza fuera de la mitocondria. ¿Y dónde se utiliza? Se utiliza en los peroxisomas, reacciones dependientes de oxígeno molecular, y también en el retículo endoplásmico en reacciones de biotransformación. Pero la mayor parte se utiliza en las mitocondrias, asociado a o acoplado a la síntesis de ATP. Hay una parte que no se asocia directamente a la síntesis de ATP por fuga de protones. Y el ATP ya sabemos en qué lo utilizamos, en síntesis, principalmente síntesis de proteína, pero también otra síntesis, la miosina ATPasa, en la contracción muscular, o las bombas, por ejemplo, sodio, potasio ATPasa o calcio ATPasa, que son tremendamente gastadoras de ATP. En cuanto a la oxidación, podemos decir que la oxidación en lo que hace a los procesos biológicos se realiza por etapas. Después yo le voy a acercar una versión más traducida de estos esquemas. ¿Qué entendemos por etapas del proceso de oxidación? Combustibles celulares. O sea, estamos hablando de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. En una primera etapa van a experimentar oxidación, donde los agentes oxidantes son NAD o FAD. Y se producen las formas reducidas de NAD, NADH más protón, y de FAD, FDH2. En una segunda etapa, estas coenzimas reducidas van a ser oxidadas ya con la participación de oxígeno para producir por fosforilación oxidativa una gran producción de ATP. Entonces, este conjunto, sobre todo esta última parte, es lo que llamamos fosforilación oxidativa. Vamos a dar un vistazo a los cofactores de deshidrogenasa. Si bien hay otros factores que pueden participar y los iremos analizando durante el curso, yo quiero centrarme ahora en los cofactores de deshidrogenación más importantes, que son NAD y FAD. Tengan en cuenta que NAD posee una carga positiva, por lo tanto, en el medio celular, tendrá que tener un contraión. Por ejemplo, iones cloruro. ¿Qué características tiene NAD? Es una molécula que puede transferir dos equivalentes de reducción. Y aquí vamos a definir qué es un equivalente de reducción. Es un electrón con un protón. Podríamos decir que un equivalente de reducción es un átomo de hidrógeno. Muchas veces a este
a estos transferentes, les decimos que transfieren hidruro. Luego analizaremos por qué decimos que NAD transfiere hidruro. Pero básicamente son transferentes de equivalentes de reducción. NAD es un oxidante relativamente débil y solamente va a actuar cuando el carbono, recuerden que lo que oxidamos es carbono, este carbono está unido a heteroátomos como oxígeno, nitrógeno o azufre. ¿Por qué un oxidante débil puede oxidar carbono unido a heteroátomos? A ver, ¿qué hace un heteroátomo sobre la nube electrónica del carbono? ¿La polariza o la deja con una distribución homogénea entre átomos de carbono? Aumenta la polaridad. Entonces, al aumentar la deslocalización de los electrones, se hace más susceptible al átomo de carbono de la oxidación. Otra característica importante de NAD, que NAD actúa en disolución, es difusible, es decir, difunde, y solamente se une a la enzima en el momento de la reacción. Por lo tanto, se une débilmente a las enzimas. ¿Cómo se llamarán las enzimas que actúan con NAD? Genéricamente. A ver si oxidan sin oxígeno. Deshidrogenasa. Está aquí en el título, dice cofactores de deshidrogenasas. O sea, deshidrogenar significa, insisto, oxidar sin oxígeno. Por otra parte, FAT o flavina adenina dinucleótido también transfiere dos equivalentes de reducción. Tiene la particularidad que es un oxidante más fuerte y por lo tanto puede actuar sobre carbonos alifáticos, generando insaturaciones. Es decir, cuando FAT oxida, se lleva los dos hidrógenos unidos a dos átomos de carbono y deja un doble enlace. Si FAT es un oxidante más fuerte que NAD, ¿cuál de estas especies será más reductora? ¿FADH2 o NADH? NADH. Aquí tenemos la misma relación que teníamos entre los ácidos y las bases conjugadas. ¿Recuerdan? Un ácido fuerte tiene una base conjugada débil. Un ácido débil tiene una base conjugada fuerte. A ver, ¿qué base conjugada es más fuerte? ¿El anión acetato o el anión cloruro? Acetato, porque procede de un ácido más débil. Así también, NADH es un reductor más fuerte porque procede de un agente oxidante más débil. Una diferencia crítica entre NAD y FAT es que FAT siempre actúa unido fuertemente a las enzimas. La mayoría de las veces actúa unido covalentemente a la enzima, es decir, no difunde. En general podemos decir que los cofactores reducidos, entonces NADH o FADH2, no son moléculas ricas en energía, pero cuando ellas se oxidan, se libera tanta energía que puede asociarse a la fosforilación de ADP. Vamos a profundizar sobre la estructura y funcionamiento de estas especies. NAD, la forma oxidada, es un agente oxidante relativamente débil con un potencial estándar de reducción de negativo de 0,315 voltios. Por eso a NADH lo consideramos un reductor fuerte.
NAD oxida átomos de carbono unidos a heteroátomos, como los que vemos en los alcoholes, los aldehídos, las aminas. Es un cofactor soluble porque actúa en disolución, difunde del sitio de unión de las enzimas al medio y viceversa. Transfiere 2 electrones, ¿no? O 2 equivalentes de reducción, solo que su estructura le permite ligar solo un protón. Entonces, si eran 2 equivalentes de reducción, ¿cuántos protones tendría que recibir? 2 equivalentes de reducción serían 2 electrones y 2 protones. Pero su estructura le permite recibir solo un protón. ¿Qué pasa con el otro protón? ¿Qué pasa con el otro protón? Queda disuelto en el medio. Por eso, y tengan muy presente esto, cuando usamos NAD como oxidante, en el otro miembro de la reacción tenemos que poner NADH más protón o NADH, un protón. NAD se puede regenerar en su forma oxidada reduciendo a un sustrato, por ejemplo, reduciendo el piruvato a lactato, que esto es una regeneración que vamos a ver en los fenómenos de fermentación, o mediante un sistema de transporte de electrones con un aceptor final, en el cual el oxígeno, en nuestro caso que somos aeróbicos, se convierte en agua. Y tenemos la estructura de NAD, es nicotinamida, que es esto, es la parte reactiva, unida a ribosa, unida a fosfato, por lo tanto esto constituye un nucleótido. Y aquí tenemos AMP, que es otro nucleótido, por eso se llama nicotinamida adenina dinucleótido. En el caso de NADP, en este OH, el OH2' unido a adenina, hay un grupo fosfato. Esto sería la forma oxidada. Fíjense que aquí sobre el nitrógeno del anillo de donde está la nicotinamida aparece una carga positiva. Y la forma reducida pasó de 3 dobles enlaces a 2. Quiere decir que recibió 2 electrones, pero solo puede introducir un protón. Entonces, ¿dónde está el otro átomo de hidrógeno? Quedó en el medio. Acá no está dibujado, pero quedó en el medio. Como uno de los átomos de hidrógeno se acompaña con un par de electrones, también decimos que es un aportante de o transferente de hidruro, ¿ya? Pero típicamente nosotros vamos a escribir en un miembro de la reacción NAD y en el otro NADH más protón o coma protón. Es el oxidante más empleado en las reacciones de deshidrogenación y para su síntesis necesitamos esta molécula. Se llama nicotinamida. Para nosotros nicotinamida es una vitamina. Esa vitamina B3, también anteriormente se llamaba vitamina PP. Ese término PP viene de preventivo de la pelagra. Y la pelagra es una enfermedad que ya se ve poco, debido a un trastorno nutricional, al déficit de nicotinamida. Y, a ver, con carácter histórico, se le llamaba la enfermedad de las 4D, por los síntomas, utilizando las iniciales en inglés. Diarrea, dermatitis, demencia y la cuarta D, death, muerte. Felizmente, la incorporación, es decir, el conocimiento sobre la composición de los alimentos y la necesidad de nicotinamida ha llevado a disminuir severamente los casos de esta patología. Por otro lado, tenemos a FAT. FAT es la forma oxidante, FAH2 la forma
reducida. Es un agente oxidante más fuerte, tiene un potencial de reducción menos negativo. Esto es cuando FAT se encuentra libre, pero FAT unido a flavoproteínas tiene un potencial de reducción de aproximadamente 0 voltios. Recordemos que FAT siempre actúa unido a las enzimas. Oxida átomos de carbono alifáticos, por ejemplo, alquílicos en los ácidos grasos, pero también ácidos carboxílicos. Es un cofactor que actúa unido fuertemente a la enzima, no difunde, transfiere 2 electrones, pero puede alojar 2 protones en su estructura en la forma reducida. Por eso nunca ponemos asociado a FDH2 protones en disolución. Solamente se regenera en presencia de oxígeno y puede ser reduciendo directamente el oxígeno para formar peróxido de hidrógeno, tal como ocurre en los peroxisomas, o mediante un sistema de transporte de electrones con oxígeno como aceptor final que se reduce totalmente para dar agua, que lo vemos en las mitocondrias. FAT deriva también de una vitamina, lo que está dibujado en negro es riboflavina, que contiene este sistema tricíclico que se llama isoaloxacina más una cadena ribitol. Esto sería, este conjunto constituye la vitamina B2 o riboflavina. Y como está fosforilado, si cortamos aquí, sería riboflavina fosforilada, es flavina mononucleótido, y si está asociada a una molécula de AMP, es flavina adenina dinucleótido. Los átomos de nitrógeno son los que van a recibir los protones para constituir la forma reducida. Las flavoproteínas, como no pueden difundir, son reducidas. Las flavoproteínas reducidas, como no difunden, son reoxidadas por NAD, generando NADH, como vemos en la cadena transportadora de electrones, o con el oxígeno molecular, como vemos en los peroxisomas, generando peróxido de hidrógeno. Dijimos, NADH o FH2 no son especies de alta energía, tampoco son combustibles, pero cuando se oxidan impulsan la fosforilación oxidativa. Si acumulamos NADH, esto es un indicador indirecto de un estado de alta carga energética, ya sea de la célula total o del comportamiento que lo contiene, por ejemplo, la mitocondria. Los cofactores NADH, FH2, en su forma reducida, se reoxidan transfiriendo electrones a otras moléculas que actúan como aceptores, generando cadenas transportadoras. Y esas cadenas transportadoras pueden utilizarse para generar gradientes de protones que impulsan la fosforilación oxidativa, pero también se pueden utilizar en sistemas transportadores que reducen oxígeno en las reacciones de biotransformación o desaturación. Ya estudiaremos ejemplos en la síntesis de ácidos grasos insaturados o la conversión de nucleótidos en desoxinucleótidos. ¿Cómo regeneramos los transportadores oxidados? Podemos regenerarlos de manera fermentativa, esto es, usando un sustrato oxidado que se reduce, aquí tenemos un cetoácido, se reduce a hidroxiácido, y en ese proceso NADH reducido se reoxida. Este paso no requiere inmediatamente oxígeno. Y lo otro es a través de un sistema de transporte de electrones, donde tenemos un aceptor final. En nuestro caso, como somos organismos aeróbicos, nuestro aceptor final es oxígeno, que se reduce formando agua. Y tenemos los potenciales estándares de reducción de algunas sustancias de interés biológico. Fíjense, la reducción de oxígeno tiene el valor de potencial de reducción más alto, positivo, quiere decir que es lo más favorable, mientras que
la reducción de NAD tiene un valor negativo. Lo que nos interesa en nuestro sistema de reoxidación es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre un electrodo donde ocurre reducción, que sería el oxígeno, y un electrodo donde ocurre oxidación, que vamos a oxidar NADH. Entonces, como vamos a oxidar NADH, no a reducir NAD, tenemos que invertir la reacción. Invertir la reacción, significa cambiar el signo, y entonces nos da un neto para la oxidación de NADH con media molécula de oxígeno para regenerar NAD con una diferencia de potencial estándar de 1,13 voltios. Estamos hablando de potenciales estándar, ciertamente relacionado por cada mol, pero es una diferencia de potencial importante. Sin embargo, cuando la oxidación se hace con FAD, lo que obtenemos es FH2, y observen que la diferencia, las diferencias de potencial, la diferencia de potencial es mayor o menor. A ver, mayor o menor. Al ser menor la diferencia de potencial, la capacidad de hacer trabajo también es menor. Por eso, en términos de producción de ATP, rinde más las oxidaciones que dependen de NAD que aquellas oxidaciones que dependen de FAD. Y para terminar esta presentación, vamos a hablar de combustibles biológicos. Esta parte definitivamente tenemos que concluirla hoy, así que yo seguiré un poquito más si es que el tiempo nos apremia. ¿Qué son los combustibles biológicos? Son moléculas orgánicas que las células oxidan en el metabolismo para obtener energía. Y esta energía se acopla a la fosforilación de ADP. Estas moléculas no se consideran de alta energía porque tienen que pasar por un proceso de oxidación para liberar esa energía. La energía está contenida en los átomos de carbono. ¿De quién? ¿O de qué? De glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, glutamato, etanol. Se pueden almacenar en grandes cantidades dentro de la célula como macromolécula. Por ejemplo, almacenamos glucosa como glucógeno o como sustancias hidrófobas. Ácidos grasos se almacenan como triacilgliceroles. Pueden pasarse de una célula a otra previa hidrólisis. Así, si hidrolizamos triacilgliceroles, se desprenden ácidos grasos que pueden ir por el torrente sanguíneo de un tejido a otro. O el hígado hidroliza glucógeno y envía glucosa a la circulación sanguínea. Tenemos que reconocer en los combustibles algunas características. Primero, su contenido energético. Esto es, la cantidad de energía que se libera cuando estas moléculas se oxidan completamente. Cuando se oxidan en una bomba calorimétrica. Fíjense, los hidratos de carbono tienen un contenido de 4 kilocalorías por gramo, similar al de las proteínas, pero los triacilgliceroles tienen un contenido de más del doble, 9 kilocalorías por gramo. ¿Por qué los triacilgliceroles tienen más contenido energético que los hidratos de carbono? ¿Alguien me puede decir? Porque tienen carbono más reducido. O sea, el carbono en un triacilglicerol predominantemente se encuentra como cadenas de CH2, 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 ¿verdad? En un ácido graso. En cambio, si tomamos los carbonos de los hidratos de carbono, son CHOH, CHOH. ¿Cuál está más reducido?
CH2. Y por lo tanto, tenemos posibilidad de oxidarlo más intensamente, es decir, hacer más reacciones de oxidación para llegar hasta dióxido de carbono. Otra característica es cuánto disponemos de esos depósitos. Estamos hablando de un adulto, unos 70 kilos, hay unos 15 kilos de triacilglicerol, hay unos 600 gramos de hidratos de carbono y unos 6 kilos de proteína. Esto no quiere decir que en nuestro organismo haya 6 kilos de proteína, sino que 6 kilos de proteína podrían ser utilizados con fines energéticos. Tampoco se puede usar todo, porque estaríamos condenando a que el metabolismo desaparezca. Si oxidamos todas nuestras proteínas que están actuando como enzimas, como transportadores celulares, como receptores, la célula se muere. Pero sí podemos utilizar una parte de la proteína. Sobre todo, ¿qué proteína podríamos utilizar en el cuerpo con fines energéticos? ¿Qué proteína podríamos sacrificar temporalmente para obtener energía? A ver, les voy a dar a elegir entre 3 proteínas y ustedes me van a decir. El colágeno de los tendones, el receptor de acetilcolina de las neuronas o la miosina del músculo. Claro, son las proteínas musculares las que podemos sacrificar para obtener energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está clara la diferencia, es decir, de contenido energético? Bueno. Contenido de agua. Los hidratos de carbono y las proteínas retienen de 2 a 3 gramos de agua por gramo de combustible. Por eso muchas veces a las calorías asociadas a ellos se les llama calorías pesadas, mientras que los triacilgliceroles no retienen agua. Por eso se les denomina también calorías livianas a las asociadas a los triacilgliceroles. Muchas veces, seguro que nos molestamos porque tenemos mucha grasa almacenada. Pero en este punto yo les quiero llamar la atención. Fíjense, si nosotros almacenamos un kilo de grasa, ¿verdad? 1 kilo de grasa adicional, ¿cuánto aumenta nuestro peso? Aumenta 1 kilogramo. Si almacenamos 1 kilo de proteína, ¿en cuánto aumenta nuestro peso? En realidad 3 a 4 kilogramos, ¿verdad? Porque el kilo de la proteína más 2 kilos de agua serían 3 kilos, ¿verdad? Pero no solamente eso, cuando almacenamos 1 kilo de triacilgliceroles, almacenamos una gran cantidad de energía. Es decir, el almacenamiento de excedentes de carbono en forma de triacilgliceroles para nosotros es una forma muy efectiva de almacenar energía. Es decir, ¿qué organismos almacenan hidratos de carbono en cantidad? ¿Me podrían mencionar uno? No. Frío. A ver, ¿de dónde sacamos la mayor parte de los hidratos de carbono para comer? De las plantas. ¿Y las plantas caminan? ¿Nadan? ¿Vuelan? No, porque almacenar hidrato de carbono ocupa mucho peso. ¿Me entienden? Si nosotros almacenáramos esa misma cantidad de energía que tenemos almacenada en estos 15 kilos de triacilgliceroles,
si estuviera en forma de hidrato de carbono, primero calculen que tendría que ser la misma energía más de 30 kilos, ¿verdad? Porque el contenido energético es menos de la mitad. O sea, tendríamos que tener, para que sea equivalente energéticamente a 15 kilos de triacilglicerol, tendría que ser más o menos unos 40 kilos de hidrato de carbono. Y a esos 40 kilos de hidrato de carbono le tendríamos que agregar unos 80 kilos de agua. Entonces, de verdad tenemos un sistema de almacenamiento fabuloso. Está optimizado. ¿Está claro ese razonamiento? Bueno, de todos modos, espero que lo analicen con cuidado. Bueno, este cuadro representa cantidades de combustibles almacenados. O sea, en el hígado tenemos unos 70 gramos de glucógeno, en el músculo 120, y ya me apuro a decirle, este glucógeno del músculo es solo para el músculo. En cambio, el glucógeno del hígado se hace disponible para todos los tejidos. Tenemos unos 20 gramos de glucosa en los fluidos, o sea, en la sangre fundamentalmente, 15 kilos de triacilgliceroles y unos 6 kilos de proteína. El otro parámetro que tenemos que reconocer para los combustibles es lo que se llama cociente respiratorio. El cociente respiratorio representa la cantidad de moles de dióxido de carbono que se producen por mol de combustible oxidado versus la cantidad de moles de oxígeno consumidos. Y esto viene simplemente de la reacción balanceada. Aquí tenemos glucosa más oxígeno da dióxido de carbono y agua. Como se producen 6 moles de CO2 por cada mol de glucosa y se consumen 6 moles de oxígeno, nos da un cociente respiratorio de 1. Si hacemos ese mismo proceso, pero para un ácido graso, y estoy usando el mismo número de átomos de carbono, porque eso no tiene mucha influencia, nos da un cociente respiratorio más pequeño. Los hidratos de carbono tienen un cociente respiratorio unitario, los triacilgliceroles 0,7 y las proteínas 0,8. Para el cuerpo humano tenemos un promedio de 0,8. Entonces, a partir de este dato, yo les pregunto, ¿cuál es en un día normal la principal fuente de energía para un humano? Los hidratos de carbono, como glucosa, o los ácidos grasos presentes en los triacilgliceroles. A ver, si consumiéramos en la misma medida carbohidratos o lípidos, ¿cuánto sería el promedio para el organismo, para el cuerpo? Vamos, señores, aritmética. 1 más 0,7, ¿cuánto? Dividido 2. 0,85. 0,85. Si quemáramos por igual cantidad hidrato de carbono y triacilgliceroles. 0,85. Pero el promedio en un día normal es 0,8. Entonces, ¿cuál es nuestro principal combustible en un día normal? Proteína. No, estamos hablando de hidratos de carbono y triacilgliceroles. Las proteínas las vamos a consumir, se reservan cuando no se come. En un caso de así ya más de necesidad extrema. Estamos hablando entre estos dos. Si consumiéramos, si quemáramos en igual proporción, el cuerpo tendría que tener un promedio de 0,85. Eso me dijeron ustedes, ¿verdad? Y es correcto.
pero el promedio está por abajo. Entonces, ¿cuál es nuestro combustible preferente, mayoritario, en un día normal? Triacilgliceroles. Claro, los ácidos grasos, porque el promedio está más cerca del valor de los lípidos que el de los hidratos de carbono. Porque existe, les hago esta puntualización, porque existe la tendencia a pensar que glucosa es lo único que nosotros quemamos. No es cierto. Los órganos que queman combustible continuamente en gran cantidad son los músculos, empezando por el corazón. ¿En qué momento el corazón entra en reposo? En ningún momento, doctor. En ningún momento. ¿Y los músculos respiratorios cuándo dejan de funcionar? Cuando estamos Ni- muertos, ¿verdad? Pero esos órganos que consumen energía continuamente, ¿qué piensan que va a usar? ¿Un combustible eficiente o no eficiente? Y eficiente. Eficiente. Les voy a decir algo que va a sonar tonto, pero por tonto espero que no se olviden. Las células no son idiotas. Las células son eficientes. Las células han encontrado, es decir, el organismo ha encontrado un conjunto de condiciones para utilizar la energía lo más eficientemente posible. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué no quemamos solamente hidratos de carbono? Porque tenemos que enfrentar distintos tipos de situaciones. Y hay situaciones en las que necesitamos energía rápida, aunque no sea eficiente, y hay otras, la mayor parte del tiempo, necesitamos energía de manera continuada en el mismo nivel, entonces tratamos de que sea eficiente. Por eso tenemos diversidad de combustibles, a lo cual tenemos que sumar la especialización de ciertos órganos. Por ejemplo, los eritrocitos, ¿tienen mitocondria? No. ¿Pueden hacer fosforilación oxidativa? Entonces, no. No. ¿Necesitan energía o Sí son células necesitan. muertas? Sí necesitan, doctor. Sí necesitan energía. Entonces, tienen que sacarla solamente de fenómenos fermentativos. ¿Y cuál es el único combustible que se puede fermentar? Ácidos grasos, glucosa, aminoácidos, ¿cuántos La ciertos? glucosa, doctor. Solo la glucosa. Entonces, ¿por qué tenemos esa diversidad de combustible, esa diversidad de procesos metabólicos? Para satisfacer las necesidades de órganos que se han especializado extraordinariamente. Bueno, vamos a ir más rápido, pero estos temas los volveremos a tocar a lo largo del resto del curso. ¿Cómo varía el cociente respiratorio del ejercicio? Original, cuando empezamos a hacer ejercicio, el cociente respiratorio sube. ¿Por qué? Porque consumimos más glucosa. Y si el ejercicio se prolonga, va a pasar más de 30, 40 minutos, más de una hora. ¿Qué va a pasar con el cociente respiratorio? Va a bajar porque se acelera el consumo de lípidos como fuente de energía. La última aquí es una pregunta tramposa, pues dice si puede ser mayor que 1 y uno mira estos valores y dice no, mayor que 1 no puede ser. Sin embargo, para el organismo sí puede ser mayor que 1. Cuando se está sintetizando ácidos grasos que demanda mucho NADPH y este viene de reacciones de descarboxilación, entonces hace que el cociente respiratorio tenga un valor mayor que 1. Bien, la secuencia del uso de los combustibles en el ayuno, primero usamos el glucógeno almacenado, luego vamos a degradar proteínas para que los aminoácidos se transformen en glucosa por gluconeogénesis. Y si continúa el ayuno, vamos a degradar triacilgliceroles para producir ácidos grasos que darán acetil-CoA y generar cuerpos cetónicos. Si estamos en una fase terminal de ayuno, que puede tardar mucho en
en llegar, es decir, más de un mes, ahí vamos a quemar de todo, ¿verdad? Y el organismo siempre va a demandar glucosa. ¿Por qué? Porque tiene algunos tejidos que solo consumen glucosa. Por ejemplo, los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, y la médula renal. Esos consumen glucosa exclusivamente. ¿Saben lo que quiere decir exclusivamente, verdad? Exacto, solo consume glucosa. Las neuronas consumen glucosa preferentemente. Quiere decir que si hay glucosa van a consumir glucosa, ¿no? El músculo de contracción rápida también es un gran consumidor de glucosa. Y esto nos lleva a lo que se llama paradoja energética. Una paradoja es una especie de contrasentido. Nuestra principal reserva energética está como triacilgliceroles, el tejido adiposo. El cerebro consume mucha glucosa y lo hace de manera continua, 5 gramos por hora. ¿Vieron esa bolsita de azúcar de las cafeterías? O sea, la próxima vez que vayan a una cafetería, fíjense en la bolsita de azúcar. Tiene 5 gramos. Nuestro cerebro consume una de esas bolsitas por hora. Y el cerebro no hace mucha división celular, no tiene actividad contráctil muscular. Entonces, ¿en qué gasta la energía de este tipo? Transporte activo, que es lo que mantiene la excitabilidad del sistema nervioso. Recuerden, 5 gramos de glucosa por hora. Y 5 gramos se ven, ¿verdad? Les recuerdo, es lo que hay en una bolsita de azúcar de uso individual. Los ácidos grasos de cadena par no se convierten en glucosa. Y el cerebro no recibe ácidos grasos apreciablemente, ¿verdad? Por la distribución anatómica del cerebro y la barrera hematoencefálica, los transportadores de ácidos grasos no llegan. La glucosa sí llega. Después vamos a ver cómo se resuelve esta paradoja, ¿verdad? Bien, el uso de glucosa después de una comida, el cerebro va a usar unos 15 gramos para síntesis de ATP, los riñones más o menos la mitad y los músculos sobre todo para almacenar glucógeno. ¿Ya? Para síntesis de reserva, perdón, esto es para producir ATP, para reserva el hígado almacenará como glucógeno, el tejido adiposo va a terminar convirtiendo ese exceso de carbono en triacilgliceroles y el músculo va a almacenar glucógeno. ¿Qué tipo de consumo hacemos? El cerebro consume glucosa todo el tiempo. Ácidos grasos no consume con fines energéticos y cuerpos cetónicos los consume después de 48 horas de ayuno. Nosotros empezamos más o menos después de unas 12 horas de ayuno, 12, 18 horas de ayuno, ya empezamos a sintetizar cuerpos cetónicos. Pero el cerebro tarda 2 días en expresar una enzima necesaria para aprovechar los cuerpos cetónicos. Los músculos queman cualquier cosa. Ácidos grasos, si hay disponible, va a ser el combustible prioritario. Estamos hablando sobre todo del músculo de contracción lenta. Glucosa para el músculo de contracción rápida. Y si no hay disponible ácido graso, va a quemar cuerpos cetónicos. Esto es decir, el cerebro y los músculos son órganos consumidores. Órganos de mantenimiento son el hígado y el tejido adiposo. Estamos hablando de mantenimiento energético. El hígado, entre comidas, va a oxidar ácidos grasos para obtener ATP. Durante la comida, aminoácidos. Y va a almacenar glucógeno, glucosa en forma de glucógeno, y va a almacenar algo de ácidos grasos en forma de triacilgliceroles. Como el hígado es responsable de mantener la glicemia, en el ayuno va a convertir
aminoácidos, glicerol o lactato en glucosa y ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Tejido adiposo, entre las comidas va a usar ácidos grasos, cuando hay disponible a partir de después de la comida va a usar glucosa y tiene una capacidad prácticamente ilimitada de almacenar triacilgliceroles. En cuanto a la producción de ATP en el músculo, lo más rápido son los fosfágenos del propio ATP, pero recuerden que hay muy poco ATP en total en cada célula, y fosfocreatina o creatinfosfato. Esta producción de ATP asociada a los fosfágenos es muy rápida, por lo tanto con alta potencia, corta duración, 0,2 minutos, y no requiere oxígeno. Fíjense, 0,2 minutos vendrían a ser más o menos unos 12 segundos. O sea, lo que se tarda, estamos hablando de la energía necesaria para la contracción muscular para una carrera de 100 metros a nivel olímpico. Está por debajo de 10 segundos. La energía para ese esfuerzo prácticamente va a venir de fosfocreatina en ese instante. También podemos producir ATP en el músculo por glucosa usada en forma anaeróbica, cuando glucosa se convierte en lactato. También es muy rápida porque son solamente 11 reacciones. Aquí es una reacción, aquí son 11 reacciones, una alta potencia y una duración muy corta, no llega a un minuto. Estamos hablando de ¿qué? De una carrera de 400 metros como mucho. Y no requiere oxígeno inmediatamente. Obviamente, si aquí no requiere oxígeno, el ATP, ¿a través de qué proceso se está generando? ¿Qué clase de fosforilación? A nivel de sustrato, excelente. Glucosa usada aeróbicamente, es decir, glucosa que se oxida hasta dióxido de carbono, es más lenta porque tengo que sumarle las 10 reacciones de la glicólisis más transporte de piruvato a la mitocondria, oxidación de piruvato, reacción del ciclo de Krebs, transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Entonces es más lenta, por tanto tiene menos potencia, pero la duración es más larga. Nos da para 90 minutos y ya requiere oxígeno. Y finalmente los ácidos grasos usados aeróbicamente, porque no se pueden usar de otra manera, se oxidan hasta dióxido de carbono. Esto también es muy lento, muy baja potencia, pero tiene una duración indefinida y también requiere oxígeno. Para que se dé una idea, ¿por qué tenemos tantas posibilidades de producir ATP con sistemas tan diferentes para responder a distintas demandas de nuestro organismo? Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me sale me sale un perro con intención de morder, me vendría bien usar ácidos grasos para alimentar mis músculos en ese momento. No, porque es muy eficiente, ¿eh? Es muy eficiente, dura mucho tiempo, tengo mucha grasa almacenada. ¿Me vendría bien usar ácidos grasos? no, doctor, porque es muy lento. Claro, si yo voy a dar un salto, o sea, si estoy cruzando la calle y veo que una moto me va a atropellar, ¿qué voy a usar? ¿Voy a usar glucosa en forma anaeróbica o voy a usar ATP que ya está en la célula? El ATP. Un salto, no 100 metros, un salto de la calzada a la acera. Voy a usar el ATP que ya está. Entonces, el tener toda esta disponibilidad de recursos energéticos nos da posibilidad de sobrevivir.
quiero que tengan en cuenta una cosa. La producción de ATP, solo por la glicólisis, ¿ya? Solo por la glicólisis, alcanza un máximo entre 5 y 10 segundos. La fosforilación oxidativa alcanza el máximo en 2 a 3 minutos, su máxima velocidad. ¿Entienden qué significa eso? Que si yo recurro a la glicólisis, en 15 o 20 segundos estoy produciendo ATP al mango, así al extremo de la velocidad. Claro que no voy a poder hacerlo durante mucho tiempo. En cambio, si voy a recurrir a la fosforilación oxidativa, o sea, glucosa, por ejemplo, oxidada totalmente, va a alcanzar su máxima velocidad en 2 a 3 minutos. O sea, si yo tengo que correr rápido porque pierdo el último colectivo, porque me va a agarrar un motochorro, porque me viene un perro rabioso, ¿a qué voy a recurrir? ¿A los métodos anaeróbicos o aeróbicos de producir ATP? Anaeróbicos. Ahora, si yo tengo que hacer un desplazamiento largo, va a ser mucho más eficiente recurrir a los métodos aeróbicos. Bien, para terminar, yo les quiero dejar esta breve analogía entre lo que son nuestros recursos energéticos y el manejo del dinero. El ATP que tiene la célula equivale al dinero que tenemos en el bolsillo. ¿Qué podría ser ATP? A ver, un billete con el cual uno puede comprar empanada, pagar fotocopia. ¿Cuánto sería eso? 10.000, ¿verdad? Antes yo decía subir al colectivo, ahora ya hay tarjeta, ¿verdad? Pero seguramente les tocó subir al colectivo con un billete de 50.000. ¿Les dejaba subir el chofer? Muy mala, ¿verdad? Muy mala. Y a veces decía, no hay vuelto, bájate, ¿verdad? Bueno, pero con un 10.000 sí, ¿verdad? Entonces el ATP es la fuente de energía que está disponible instantáneamente. En el músculo, fosfocreatina. Recuerden que fosfocreatina abunda en el músculo, no hay fosfocreatina en todos los órganos, en abundancia, en el músculo. Sería como un billete más grande, ¿verdad? Digamos, fosfocreatina es como un 100.000. Yo puedo canjear por billetes de 10.000 más o menos rápido. ¿Qué es lo que sería el glucógeno en el músculo? Estamos hablando sobre todo del uso en el músculo. Lo que hay en el cajero automático. Yo me voy con la tarjeta y saco. Yo puedo sacar indefinidamente del cajero. No, llega un momento que se acaba, ¿verdad? Pero obtengo efectivos rápidamente, ¿o no? Sí. Y los triacilgliceroles serían como una especie de depósito a plazo fijo, ¿verdad? O una inversión. Yo puedo almacenar mucho recurso económico ahí, pero, por ejemplo, si yo tengo que, no sé, comprar un libro, pagar un derecho de examen, no me voy a vender un terreno para eso, ¿verdad? Estamos. ¿Y qué serían los cofactores reducidos como NADH, FH2? Y eso equivale a un cheque. No son dinero, el cheque no es dinero, pero si uno se va al banco, le pueden cambiar por dinero. Entonces, los cofactores reducidos, cuando se oxidan, una vez que se procesan por la fosforilación oxidativa, rinden ATP. Pero yo quiero terminar esta parte sobre bioenergética con algo que dijimos bien al principio. El objetivo principal del metabolismo celular es sostener la carga energética. La célula tiene que disponer de energía todo el tiempo. No importa que estemos durmiendo, que estemos en actividad física o en actividad intelectual, las células tienen que disponer de ATP todo el tiempo. Y el ATP no se guarda.
Por lo tanto, si no se guarda, ¿a qué conclusión nos lleva? A ver. Sí, exacto, se tiene que producir constantemente, sostenidamente. Cuanto más rápido se gasta, más rápido hay que producir. Si se gasta lentamente, se repone lentamente. Bien, les agradezco que hayan soportado esta extensión de la clase y será hasta mañana si Dios quiere. Que tengan buen resto de jornada. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Por nada, gracias a ustedes. Sí. Uh-huh. No. Bueno, primero que si hidrolizar fosfolípidos corre el riesgo de desorganizar membrana, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con transformar moléculas que son estructurales. Es decir, los triacilgliceroles no son estructurales, son de reserva. Pero los fosfolípidos están en la membrana. Si hidrolizamos fosfolípidos, corremos el riesgo de que la membrana se desorganice. Y si se desorganiza la membrana, bueno, la célula se puede morir, ¿verdad? Pero glicerol, en realidad, el glicerol no entra a la glicólisis. El glicerol, cuando se movilizan los triacilgliceroles, el glicerol vuelve al hígado y en el hígado se sintetiza glucosa y esa glucosa sale a la circulación para abastecer otros órganos. Pero más es glicerol de triacilgliceroles, no de fosfolípidos. Los fosfolípidos, por supuesto que los fosfolípidos tienen ácidos grasos y las fosfolipasas liberan ácidos grasos, pero hay que tener cuidado con la hidrólisis de fosfolípidos de membrana porque desorganiza la membrana y eso puede dañar la célula, ¿verdad? Entonces, no, como quien dice, no conviene. ¿Me explico? Por nada, igualmente, gracias.